Bueno, vamos a ver hoy, o vamos a empezar a ver hoy la segunda parte ya del tema, lo último que nos queda dentro de esta evaluación, que es la segunda parte de la unidad 6, que se correspondería con el tema 5 del libro. ¿Vale? Tal como tenemos organizada la programación, pues hay temas que abarcan, o unidades didácticas que abarcan dos temas del libro. En este caso estamos en la 6, que es la de aparatos de mando, regulación y control. Hemos visto la parte de las protecciones en la primera parte del tema. Ahora vamos a ver el resto de aparamenta que tenemos en los circuitos de nuestra instalación. Os doy un consejo sin alargarme tampoco antes de empezar. Hacer el favor primero de atender, que os va a ahorrar mucho tiempo, y segundo, estudiar esto en casa, todo lo que estamos viendo. Viendo los resultados del control que hicimos ayer, tengo la seguridad de que la mayoría no habéis ni abierto el libro siquiera. Bueno, de hecho hay alguno que ni lo tiene, con lo cual es complicado poder preparar esto si no se hace una lectura del libro. Tampoco hace falta romperse la cabeza estudiando, pero sí hace falta leer dos, tres veces, entender lo que nos pone, lo que nos está contando. Y bueno, luego las preguntas, si se ha hecho la lectura del tema y del libro, las preguntas se hacen todas fáciles. Bueno, tenemos otra oportunidad más con este tema para seguir trabajando esa parte más teórica del módulo, que no es muy amplia, pero que como todos los módulos tenemos parte teórica, claro, para saber lo que tenemos entre manos hay que estudiar un poquito. ¿Qué vamos a ver? Os lo dice por ahí, vamos a conocer qué es un automatismo, aunque ya lo hemos visto en el tema anterior, en el tema 5, en el de introducción. Vamos a ver ya como elementos concretos el contactor, los elementos de mando y señalización y luego otro tipo de dispositivos. ¿Vale? Lo que vamos a intentar cubrir es esto que tenemos ahí en ese esquema. ¿Vale? Tenemos dos grandes tipos de circuitos en nuestras instalaciones industriales, que son, desde el punto de vista eléctrico, estamos en el contexto de instalaciones eléctricas industriales. Circuitos de mando y circuitos de fuerza. Lo que nosotros estamos trabajando hasta ahora en el taller han sido mayoritariamente circuitos de mando. Seguida vamos a empezar a trabajar con motores y los circuitos de fuerza. ¿Qué tenemos en el circuito de mando? Relés, temporizadores, los autómatas que vamos a ver en la unidad 8 también van a estar en ese circuito de mando, los elementos de señalización, relés o elementos de seguridad, todo lo que metemos bajo el epígrafe de HMI, Human Machine Interface, o diálogo hombre-máquina. Ahí entra todo dentro de los catálogos de fabricantes de pulsatería, pantallas táctiles para visualizar y para dar órdenes al circuito, etcétera, etcétera. Sobre todo se utilizan con autómatas, con PLC. Todo lo que es el mundo de los sensores, de la sensórica, que es muy amplio. Aquí hasta ahora como sensor hemos visto simplemente los accionamientos manuales y los finales de carrera. Hay un compañero que ya pasó a una práctica donde nos aparece un sensor de tipo boya para depósitos, ¿no? Para detectar el nivel de fluido. Bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de sensores. Trabajaremos con células fotoeléctricas y con inductivos también durante el curso, como sensores así distintos a lo que tenemos visto hasta ahora. Y luego las protecciones del circuito de mando. Siempre en el circuito de mando, aunque de menor calibre, también tengo protecciones. Luego la parte de fuerza. Esto va a ser el añadido, lo que vamos a empezar a ver con los motores, que es el siguiente tema. ¿Qué son los motores? Condensadores. En un circuito de fuerza puedo tener diferentes receptores, no solo motores. Puede haber también condensadores, puede haber resistencias. Imaginaos, por ejemplo, una parte de un proceso industrial donde tengo que calentar un líquido, pues lo voy a hacer con resistencias habitualmente. Eso es parte del circuito de fuerza porque van a consumir corrientes importantes. Las protecciones de ese circuito, los elementos de conmutación que me conectan y me desconectan los actuadores, que son los contactores, variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos o suaves. Bueno, voy a tener un montón de cosas por ahí también en el circuito de fuerza. La principal diferencia entre los dos es que el circuito de fuerza alimenta directamente los receptores o los actuadores de la instalación que mueven, que producen la fuerza, ¿no? O el trabajo en la instalación, ya sea un movimiento que lo haré mediante un motor, un calentamiento que lo haré mediante una resistencia. Toda esa parte que produce un trabajo dentro de la instalación llamamos circuito de fuerza. Como consecuencia que tienen que
producir un trabajo y tienen que comunicar energías a diferentes partes de un proceso, pues necesitan consumir mucha energía eléctrica también. Normalmente realizan los receptores del circuito de fuerza una transformación energética de energía eléctrica a otro tipo de energía. ¿Vale? Un motor me transforma energía eléctrica en energía mecánica, en un movimiento. Una resistencia me transforma energía eléctrica en energía calorífica, en forma de calor. ¿Vale? Bueno, un condensador, por ejemplo, una batería de condensadores me está transformando energía eléctrica en energía reactiva, potencia reactiva, ¿no? Para poder equilibrar la reactiva de los motores, por ejemplo. Todo eso que hace una transformación energética fuerte, con valores importantes, es fuerza. Y luego la parte del control, lo que utilizo para controlar esos grandes receptores es la parte de mando. Nosotros hasta ahora hemos empezado a estudiar los automatismos desde la parte del control, que es la parte un poquito más sencilla. ¿Vale? Bueno, eso por tener la idea en la cabeza de en qué parte del automatismo y de la instalación estamos. Bueno, pues nada, seguimos por lo que nos cuenta el libro. ¿Qué es un automatismo? Esto ya lo vimos, lo pasamos rápidamente. Se trata de una instalación donde yo voy a conseguir un funcionamiento de una máquina con la mínima intervención humana posible. Cuando hago un automatismo es porque quiero que algo funcione sin la intervención humana o con una intervención humana mínima. La intervención humana en un automatismo muchas veces es simplemente de supervisión, de control, verificar que no se estropee nada en la instalación y poder intervenir, ¿no? Desde el punto de vista del mantenimiento. Una buena instalación automática funciona de manera autónoma y sin averías. Es lo que tendríamos que tener como objetivo siempre que trabajamos en una instalación automática. Vale, ya pasamos a ver el primero de los componentes importantes que nos presenta como novedad esta parte del libro. El primero es el contactor. Alguien que está trabajando hoy aquí con ellos ya me preguntó, bueno, ¿y esto qué es? Y bueno, pues vamos a ver lo que es. Si tenemos en la cabeza el concepto de lo que es un relé, que ya vimos en las prácticas que hicimos previamente, ya desde la práctica 2 o 1 prácticamente, bueno, la 1 no, que era la de mecanizado, desde la 2, me parece que empezamos a ver el relé. El relé es un dispositivo que yo le meto corriente a una bobina que tiene internamente y por electromagnetismo yo consigo que se muevan unos contactos, ¿no? Que están unidos mecánicamente con una pieza que es la que se mueve por magnetismo, que es la culata. ¿Vale? Le meto corriente, los contactos maniobran. Le dejo de meter corriente, los contactos, mediante un muelle que tiene internamente, hace que vuelvan al reposo. Bueno, pues el contactor es lo mismo, con un añadido. Aparte de tener una bobina y tener unos contactos auxiliares de mando, que puedo poner en el circuito de mando, que cuando alimento la bobina maniobran y cuando dejo de alimentar la bobina vuelven al reposo, además tiene unos contactos de fuerza. Tiene contactos que van a servir para poder conectar y desconectar motores, resistencias, bueno, todos esos receptores que hemos visto que forman parte de la fuerza. ¿Vale? Cuando yo tengo un motor, su conexión eléctrica no la voy a hacer a través de un relé, sino que la voy a hacer a través de un contactor. ¿Cuál es la razón? Pues que el motor necesita una corriente eléctrica bastante grande en comparación con las del circuito de mando. Necesito un dispositivo cuyos contactos estén preparados para trabajar con corrientes altas. Los contactos de los relés suelen manejar para cargas resistivas con resistencias como mucho 10 amperios o 5, ¿no? Depende del relé. Suele ser el tope que el fabricante pone. Con cargas inductivas, como sería un motor u otro, o las bobinas de contactores, me baja la mitad esos valores. El de 10 con resistiva me lo baja a 5 y el de 5 en resistiva me lo baja a 2,5 amperios. Es un margen porque, bueno, las cargas inductivas ya comentamos que tienen una punta de intensidad en el arranque importante y entonces voy a estar haciendo circular, aunque de manera temporal y corta, más corriente de la que el contacto es capaz de manejar. Entonces se compensa reduciendo el margen de corriente térmica o corriente permanente que hago circular a través de él, para compensar. Bueno, la pinta que tienen, cómo son físicamente. Ahí tenéis tres modelos distintos, dos de Siemens, el del centro y el de la derecha, y uno de Schneider Electric, que es el de la izquierda. El de la izquierda es como los que usamos nosotros, ¿vale? Uno de los modelos que usamos nosotros.
ese que nosotros utilizamos es de tipo modular, en el frontal se le pueden añadir más contactos auxiliares, ¿vale? Se le puede añadir contactos temporizados, permite la conexión de accesorios. Y estos dos que tengo a la derecha no, esos vienen con los contactos que vienen y están, digamos, cerrados, ¿no? En cuanto a sus opciones de ampliación. Bueno, este, si veis de aquí, ya tiene un montón de contactos auxiliares en el frontal, el que es de Siemens que está en el medio. No sé si lo veréis muy bien porque aquí hay mucha luz, pero pone NO, NC. Os va comentando ahí, os va diciendo la numeración de los contactos, ¿no?, que tiene. Vale. Tengo en este caso, pues, 44, 54, tengo 4 contactos en total, ¿vale? Auxiliares. Más luego, los 3 polos que tiene el contactor, que estarán en el bloque de tornillos que hay más atrás. Ah, bueno, no. Este en este caso es un contactor auxiliar completamente. Os está indicando en las etiquetas las 2 filas de tornillos. La que está arriba es la fila de atrás y la que está debajo es la fila de delante de tornillos. En este caso es un contactor auxiliar, no tiene contactos para motor. Es como si fuese un relé. Y este de aquí, que este trapolar, el de la derecha, es de los que se utiliza habitualmente en vivienda. ¿Vale? En vivienda, cuando tengo que maniobrar persianas, calefacciones, cargas que son importantes, se suele hacer a través de contactores también. La pinta que tienen es pues como los automáticos de una vivienda, ¿no? Están pensados para meter en el cuadro de la vivienda, la tapa esta que va perforada que deja salir la parte de las teclas, pues tiene la misma medida que tiene el frontal, pues para poder visualizar el usuario de la instalación si el contactor está conectado o no. Tiene una ventanita ahí a la derecha, un cuadradito que ahí puedo ver si está conectado o no está conectado. Normalmente tiene una pestaña dentro de plástico verde que cuando está conectado se te pone en color verde la ventanita para que veas que está cerrado. Bueno, los nuestros, los que vamos a ver más, son estos de aquí de la izquierda. ¿Qué partes tiene un contactor? Vamos a ver el despiece que nos enseña aquí. Ahí tenéis el despiece del de Schneider, como los que utilizamos nosotros. Bueno, lo más importante de aquí, la parte del circuito magnético. Esta pieza que hay aquí arriba que la llama martillo y la de abajo que la llama culata, esas dos piezas constituyen el circuito magnético. Ahora tengo un circuito magnético bastante más grande que en el relé. En el relé tengo un cilindro de material ferromagnético dentro de la bobina, que sería lo que hace las veces de culata, y en la parte de arriba tengo una pequeña pieza metálica que es el martillo, muy pequeñita, que es lo que arrastra los contactos. Aquí tengo dos piezas que tienen forma como de letra E mayúscula, ¿no?, que cuando están juntas se cierran, hacen un núcleo completamente cerrado, ¿vale? En medio, la parte que tengo ahí azul es la bobina va metida dentro del núcleo magnético. Eso se hace para aprovechar lo más posible el flujo magnético que produce la bobina. Las líneas de campo magnético de ese circuito se van a canalizar a través de la culata y del martillo. Al formar un circuito magnético cerrado, las líneas van a quedar encerradas dentro de esa culata. No va a ser como en el caso de un relé que se dispersan parte de las líneas. La bobina está dentro pues para poder aprovechar al 100% todo ese campo magnético. Y luego tengo el muelle, ese resorte que está dentro también de lo que es la culata, entre la culata y el martillo. Ese muelle es el que hace que cuando yo dejo de meter corriente por la bobina, la culata, o el martillo mejor dicho, que es la parte móvil, vuelva a abrirse, vuelva a separarse de la culata. ¿Vale? Cuando meto corriente, el martillo y la culata se ponen en contacto uno con otro. Cuando dejo de meter corriente por la bobina, el martillo se separa hacia arriba. Todo eso va dentro de una base, ¿no?, de una carcasa, que es lo que veo externamente, y faltaría en la parte del frontal, delante de la culata, tendría la cámara de contactos, ¿vale?, y ya el cierre o la cubierta frontal del contactor. Bueno, ahí os va comentando el libro, el circuito magnético y los contactos eléctricos, ¿no?, y la bobina, todos los valores. Un detalle desde el punto de vista práctico para instalar o para cablear un contactor. Primera cosa que me tengo que fijar, aunque yo ya sepa que el contactor es el que yo necesito y el que yo quiero. Valores de tensión de la bobina y valores eléctricos de utilización de los contactos. ¿Dónde lo puedo ver? Pues si cojo un contactor y lo miro de frente, normalmente lo ponen siempre en la parte de arriba.
del contactor. Hay una etiqueta que suele ser de plástico y suele estar grabada. Se puede borrar la tinta que lleva, pero así todo el grabado se va a ver lo que dice la leyenda. Y me pone la tensión de la bobina. Los contactores pueden tener tensión de 24 voltios, 12 voltios en continua en la bobina, 24 voltios, 48 en corriente alterna, 230, 400 voltios en corriente alterna. Tienen una gama de bobinas con valores distintos de funcionamiento muy amplios, para adaptarse a los circuitos de mando que también son variados en las instalaciones industriales. Tener un mando, por ejemplo, en continuo a 24 voltios es algo bastante típico, es algo bastante normal. Por eso hay que fijarse. ¿Qué pasa si yo tengo un contactor de 24 voltios y le meto 230? Pues que voy a quemar la bobina en la primera conexión. Entonces, fijarse siempre cuando conectéis un contactor en ese valor de la bobina. Está en una etiqueta normalmente en la parte superior. Y luego, para saber el valor de utilización de los contactos, imaginaos que yo, por ejemplo, tengo un motor de 690 voltios, que los hay a nivel industrial. Tengo que asegurarme que los contactos del contactor pueden manejarse con 690 voltios. Bueno, en el lateral suelen tener una etiqueta donde me pone los valores de utilización de los contactos. Me dirá contactos para utilizar hasta 400 voltios, hasta 690, lo que sea, ¿vale? Bueno, el circuito magnético, veis ahí en la foto que está como rayado, es porque está formado por un montón de chapas de acero al silicio pegadas. En medio tiene un aislante, que es un barniz, que hace que no conduzcan eléctricamente entre ellas. Pues por temas de pérdidas que tienen los núcleos magnéticos, por corrientes parásitas eléctricas que se establecen a través de ellos. Entonces, para evitarlo se construyen de esa manera. Bueno, máquinas eléctricas en segundo, os hablarán de todo esto y lo desarrollaréis un poquito más. ¿Vale? El tema de los circuitos magnéticos de las máquinas y todo eso. Bueno, y los contactos, que es la parte más importante. Ahí me lo pone en un esquema el libro, de manera esquemática. Como mínimo, los contactores suelen tener esos contactos que están representados de manera esquemática ahí. Y está hecho como son físicamente, ¿no? Físicamente son unas pletinas, como con unas lentejas, entre comillas, en los extremos. Esas dos formas redondas que os dibujan cada extremo, son como unas lentejas de material fundido, que es por donde voy a hacer el contacto eléctrico, ¿vale? Las partes que se van a poner en contacto. Normalmente cuando son contactores de calibres importantes, se les da un pequeño baño de plata, ¿vale? A esas dos lentejitas que llevan los extremos, llevan un pequeño baño de plata para poder aguantar el calor mucho mejor. Es una cantidad de plata muy, muy pequeña. Por si alguien estaba pensando, vale, si me pongo a coger contactores de calibre, a ver cuántos tengo que juntar para juntar una cantidad de plata, tendrías que coger toneladas de contactores para juntar algo que tuviese algo de valor. Es un ligero baño de plata que lleva, suficiente para evitar la corrosión, por un tema de corrosión. Que la plata se oxida, pero bueno, la plata se oxida de manera mucho más lenta y mucho más leve que otros metales. Entonces es lo que le va a ayudar con el calentamiento de las chispas que va a pegar esos contactos, unido a la humedad ambiente. Bueno, el baño de plata ayuda a que no se oxide tan rápidamente y la vida del contactor sea lo que el fabricante me promete. Los contactos de fuerza, que son los que tenéis dibujados a la izquierda, fijaros que llevan la numeración que ya dijimos que llevaban los contactos de fuerza. El primer contacto, la entrada es 1, la salida 2. ¿Vale? El segundo contacto, la entrada 3, la salida 4. Y el tercer contacto, la entrada 5, la salida 6. Es decir, entro por los números impares y salgo por los pares. ¿Vale? Una única cifra en la numeración. Más sencillo que los circuitos de mando. Una única cifra. Y luego a su derecha tenéis representado en un tamaño un poco más pequeño los contactos del circuito de mando. Os lo pone más pequeño porque físicamente son un poquito más pequeños. Fijaros que esta numeración ya la conocemos, tiene un contacto abierto y uno cerrado. El abierto, como es el primero, lo llama 1, es el contacto 1. El cerrado, como es el segundo, empieza por 2. Y luego la numeración de las unidades, la que se corresponde con el tipo de contacto. 3, 4 me indica que es abierto. Aquí es un contacto no conmutado, es un contacto simplemente abierto. Por eso lleva el 3 en la entrada. La salida sigue siendo el 4, igual que en los conmutados de los relés. Y para el cerrado, la entrada sería 2, 1
2, ¿no? La entrada acaba en 1, la salida en 2, exactamente igual que los relés auxiliares. ¿Vale? Esos números hay que saberlos porque es la manera que tengo cuando cableo de saber qué contacto estoy cableando, si es un contacto de fuerza, si es un contacto de mando. Junto con esos bornes tenéis el A1, A2 de la bobina, ¿vale? Que son exactamente iguales en numeración que los de los relés. Entraré por el A1 desde la fase, conectaré el neutro a la 2. Si estoy en corriente continua, entraré por el positivo a la 1, conectaré el negativo a la 2. ¿Vale? Bueno, una cosa que no sé si os dice por aquí, pero es importante que sepáis. Dentro del hueco donde están los contactos, eso es lo que se llama la cámara de contactos, ¿vale? Tiene unas piezas metálicas con unas aletas que sirven para disipar el calor que se produce cuando el contactor conmuta. Eso es porque el contactor tiene dos características que no tienen los relés auxiliares, asociadas con eso que estábamos viendo, que son, por así decirlo, que las definen, que las tengo escritas ahí, ¿vale? Es eso que pone ahí abajo que llama poder de corte y poder de cierre. En los catálogos de los contactores esas magnitudes os aparecen y os lo definen. Poder de corte significa mayor valor de intensidad que es capaz de interrumpir sin dañar los contactos, ¿vale? Poder de cierre, mayor valor de intensidad que es capaz de establecer, cerrando el circuito, sin dañar los contactos. Tener en cuenta que los motores, habíamos dicho, cuando lo arrancan, en el momento del arranque, la corriente que van a pedir al circuito va a ser 6 veces su corriente nominal. Si el motor, cuando funciona en régimen permanente, consume 10 amperios, en el momento en el que yo doy al pulsador de marcha y arranca, en ese instante igual está recibiendo del circuito 60 o 70, 6, 7 veces más. Tengo que poner un contactor que sea capaz de soportar esos 60 amperios, ¿vale? Si no, se me va a quemar. Por eso tiene esa característica del poder de cierre y el poder de corte. El fabricante me va a decir, vale, este contactor que tiene 12 amperios, por ejemplo, de corriente nominal, pues a lo mejor te aguanta 480 amperios de poder de cierre o 500 amperios de poder de corte. Tú echas las cuentas y si te sale por encima del 6 veces la intensidad nominal, ese contactor me vale, que lo normal es que me valga. La práctica es mucho más fácil porque lo que me dan los fabricantes es, para el empleo habitual de un motor, que es lo que se llama categoría C3, te va a decir, si tienes un motor de potencia de 10 kilovatios, vas a poner este modelo de contactor y te da la referencia. Es decir, por la potencia mecánica del motor, eliges el modelo del contactor. Y además eliges el térmico y eliges los fusibles que tienes que combinar con ellos. ¿Vale? En el tema de los motores haremos un ejemplín de cálculo de esto, con un catálogo, bueno, de cálculo entre comillas, porque más que cálculo es selección de un componente por un catálogo, donde hay que echar 2 o 3 cuentas, muy fácil. ¿Vale? Eso lo haremos en el tema 7, que es el de motores. Bueno, tenéis ahí también por otra parte, esto era de otro año que lo habíamos explicado allí con la pizarra, tenéis esa numeración de contactos nuevamente, ¿no? Y dibujado con los símbolos de manera esquemática. Nombres que les vamos a dar a los contactores, los vamos a ver normalmente como Q1, Q2, Q3, yo los esquemas los tengo por K1M, K2M, lo cual no es muy correcto porque mezclo la IEC 750, que es la que me lo llama K1M, con la norma N, que es la que los llama con la letra Q, ¿vale? Salvo por esa salvedad, como los vais a ver hoy en día, haciendo esquemas por la norma moderna, es con el Q1, Q2, Q3, mientras que los relés son K1A, K2A, K3A, ¿vale? Puede que en los esquemas, yo de hecho tengo alguno hecho que ya no lo voy a modificar, pero lo vais a ver con K1M, ¿vale? La M me permite distinguir si es el relé que lleva la letra A o la M, que es el caso del contactor. ¿Vale? Venga, seguimos con el libro. Bloques de contactos auxiliares que le puedo poner. Ahí tenéis alguna foto de algunos.
El que está en la parte de arriba, el A, eso es un bloque auxiliar que lo vamos a usar aquí en el taller, que me monta dos abiertos y dos cerrados. En el centro tiene dos contactos cerrados y en los extremos tiene dos contactos abiertos. Es decir, le puedo añadir 4 contactos auxiliares al contactor. Hay veces que en la lógica del circuito de mando necesito más de un abierto y un cerrado, pues lo completo así. Tiene un gatillo en la parte de atrás que me permite deslizarlo por el frontal del contactor y cuando aprieto el gatillo lo suelto y lo subo para arriba. Tenéis otro modelo aquí, en este caso con solo dos contactos, y debajo tenéis un bloque de contactos temporizado. Es decir, le puedo añadir una función de temporización al contactor. Lo puedo utilizar también como temporizador. Y quedaría el conjunto como tenéis aquí en la figura. Una vez que deslizo el bloque de contactos, me quedan los dos bloques acoplados por el frontal del contactor. Vale, lo que llamáis cámaras acoplables, ¿no? Que llama aquí. Esto que llama aquí cámaras acoplables. Vale. Cuando estemos haciendo la práctica, no vengáis como venís muchas veces. Alejandro, dame un bicho de esos para poner encima del contactor. Alejandro, dame eso que se pone. Necesito eso, eso se llama cámara acoplable, contactos auxiliares. Normalmente se llama bloque de contactos auxiliares. ¿Vale? Esa es la manera correcta de llamarlo. Contactos auxiliares para el contactor. Sé que soy muy pesado con eso, lo sé. Pero es que tenemos que aprendernos el vocabulario técnico porque vamos a ser técnicos. No puedo ir por una obra, por una empresa, oye, dame el bicho, el paratu, el... Cada cosa tiene su nombre y hay que saber usarlo. Pues están todos en el libro. Eso es porque no lo has estudiado. Gran parte, os dije al principio de curso, de las cosas que vemos en teoría es aprendernos un vocabulario técnico. Vocabulario, lógicamente, que es nuevo para vosotros, pero es el que se usa en el sector. Por tanto, tengo que sabérmelo. Cada campo técnico, cada campo del trabajo de la vida lleva su jerga y su lenguaje asociado que tengo que conocer. Bueno, ¿cómo funciona? Tenéis ahí pequeño esquema de cómo funciona. Cuando meto corriente por la bobina, se produce un campo magnético interno, el martillo se ve atraído por la culata y arrastra en su movimiento los contactos. Este es el principio de funcionamiento del contactor. Hay un resorte y un muelle, ese que vimos dentro del circuito magnético, que cuando dejo de meter corriente separa el martillo de la culata y obliga a que se abran de nuevo los contactos. ¿Vale? Es muy sencillo el principio de funcionamiento. Yo lo tenía por aquí dibujado de otro año, con los campos magnéticos, cómo se producen. ¿Visteis magnetismo con Pedro? Algo de magnetismo, electroimanes. Bueno, entonces no vamos a perder tiempo con ello. Que os quedéis con el hecho de que cuando meto corriente por la bobina, el martillo se ha atraído por la culata y arrastra los contactos, cerrándolos o abriéndolos, según sea. ¿Vale? Ahí hay un esquema así un poco de aquella manera de cómo serían las conexiones, tanto de mando como de fuerza. ¿Vale? Ahí tenéis un sistema trifásico de alimentación con 3 fases y neutro. Tenéis la parte de mando del relé, en este caso que no he conectado nada, en el 1.3, 1.4 y 2.1.2.2, pero sí en la parte de la bobina, ¿vale? Y lo que tengo en serie con la bobina es un interruptor. Cuando yo cierro este interruptor de aquí, meto corriente por la bobina del contactor. ¿Y qué pasa? El martillo se va a ver atraído por la culata, va a arrastrar los contactos y estos 3 contactos de fuerza que hay aquí en medio se van a cerrar. Al cerrarse, me están conectando a las 3 líneas de alimentación del motor, a las 3 líneas de alimentación eléctrica que tengo en la parte de arriba. Con lo cual estoy conectando ese motor y ese motor empezaría a girar. ¿Vale?
Trifásica sí que habéis empezado a ver, ¿no? Bueno, en este caso veis que el motor es una carga trifásica, ¿vale? Veremos en el siguiente tema cómo ese motor va a poder estar como cualquier carga trifásica en estrella o en triángulo. Este motor de aquí, si es un motor de 230 voltios, estaría en estrella. Si el motor soporta 400 voltios, podría ponerlo en triángulo. Pero en principio no hay nada que nos diga aquí. Te lo va a responder un compañero. ¿El triángulo tiene neutro? Cuando hago una carga trifásica mediante una conexión triángulo, ¿voy a tener neutro? Normalmente no. Normalmente no. Ojo con eso porque en otras tensiones y en otras instalaciones sí que puede llegar a tener neutro, pero hay que hacerlo con una resistencia, es lo que se hace lo que se llama un neutro artificial. Pero normalmente el triángulo no tiene neutro. ¿Una carga en estrella tiene neutro? ¿O no? Este motor de aquí puede ser una carga estrella y no va a tener neutro. Fijaros que en los cables de alimentación solo tengo línea 1, línea 2, línea 3. El neutro lo estoy utilizando para la parte de la bobina del contactor para el mando. La parte de fuerza, que es esta parte del motor, no lleva neutro en ningún momento. ¿En qué caso una estrella no va a llevar neutro? Hay un caso en el que la carga en estrella no necesita neutro. Normalmente estamos hablando de receptores, ¿eh? En las instalaciones siempre tengo que tener el neutro. Pero hay cargas que no tienen neutro. Si están conectadas en estrella, ¿cómo tiene que ser esa carga? Trifásica. Lo dijo el otro día Pedro cuando estaba yo con vosotros allí que estabais haciendo un sistema de alimentación trifásico, os lo dijo Pedro que lo oyó. Se lo oía hasta yo que estaba haciendo otra cosa, que ni siquiera estaba atento. Os lo dijo Pedro el otro día. El otro día con Pedro, que estuviese atento, os dio una cantidad de información en un momento de alucinar. Y atendéis poco. Porque de si todo lo que habla cogieseis una mitad, desaprendíais un montón. ¿Qué tipo de carga en estrella es la que puede no llevar neutro? Por ejemplo, un motor es una carga en estrella que puede estar en estrella y no lleva neutro. ¿Por qué ese motor puede no llevar neutro o no lleva neutro en la práctica? ¿Nadie lo sabe? ¿Qué tipo de cargas de trifásica son aquellas en que por el neutro no circula corriente? ¿En qué caso no circula corriente por el neutro en una instalación o en un receptor trifásico? Cuando está equilibrado. Y si no tengo corriente por neutros, dijo el otro día Pedro textualmente, que lo yo, si no tengo corriente por el neutro lo puedo quitar, porque no está haciendo nada. Algo así, igual no lo dijo literal, pero algo parecido a eso dijo. Cuando tengo una carga equilibrada, el neutro puedo prescindir del motor, es una carga que siempre va a estar equilibrada, porque tiene tres fases que son exactamente iguales, que están conectadas a una red trifásica, forman una carga equilibrada. El motor no necesita neutro. Va a consumir además la misma corriente por cada uno de los tres cables. Si la alimentación está bien equilibrada, el motor consume lo mismo por cada una de las tres líneas, por cada una de las tres fases. ¿Vale? Por eso no tiene neutro. Todos estos conceptos que veis en electrotecnia, creedme por favor que son muy importantes. Atender a lo que os cuenta Pedro, porque todo eso es la base de la electricidad, de lo que luego hacemos en otros módulos, lo que veis con Ricardo, lo que vemos aquí.
Tenemos que saber eso, tenemos que conocerlo para que esto no nos suene tan raro. Para trabajar en electricidad no es necesario tener unos contenidos teóricos muy amplios, pero hay que saber una serie de cosas limitadas, pero muy bien. Los conocimientos básicos hay que dominarlos porque una vez que dudo, vienen los problemas. ¿Vale? Bueno, no me vais a hacer caso, pero deberíais. Contactores auxiliares. Aquellos que no tienen circuitos de fuerza. Eh, son exactamente igual que un relé a todos los efectos, en cuanto a su uso y en cuanto a sus aplicaciones y demás. ¿Vale? Solo tienen contactos auxiliares. Tienen normalmente una durabilidad mucho mayor que los relés y pueden trabajar a su vez con corrientes mayores en los contactos. Por eso existe una cosa que es un relé y otra es un contactor auxiliar. ¿Vale? Los relés auxiliares, estos ya los conocemos. ¿Vale? Ahora pasaríamos a la parte de mando. ¿Vale? Contactores, circuito de fuerza, relés, circuito de mando. Bueno, esos los habéis visto, ¿no? Las bases no son exactamente iguales, pero esos dos modelos de relé, alguno tenemos por el taller, al menos del de arriba de la izquierda. ¿Vale? Bueno, el relé auxiliar ya vimos el principio. Un circuito magnético mucho más sencillo, una bobina más pequeñita y el martillo es una pieza también más corta, es una culata que no llega a cerrar el circuito. Cuando le meto corriente por la bobina, el martillo se mueve, hace contacto con la parte interna de la bobina, que es donde tengo el circuito magnético, y mueve los contactos. Los podéis ver porque los que tenemos además son transparentes y podéis ver cómo se mueve el contacto y demás. En este caso es una pletina que se dobla, ¿no? Es una pletina de cobre que más que moverse tiene un punto en común que es el común del contacto conmutado y se mueve entre dos extremos, uno sería el abierto y otro el cerrado. Bueno, un poco de simbología de eso que estamos viendo. Los contactos de fuerza se les suele poner una semicircunferencia en el extremo de arriba para distinguir de los de mando. Ojo porque el KDSIMU no me lo pone. Entonces, en el KDSIMU no lo vais a ver. Pero se suelen representar de esa manera. Esa semicircunferencia me representa que tiene poder de cierre y poder de corte, que son contactos, en resumidas cuentas, de fuerza. Con la nomenclatura IEC, aquí en Saber Más a la derecha os dice que el contacto auxiliar o el relé, el contactor auxiliar o el relé lleva la KA y el KM se reserva para los contactores, ¿no? De potencia. Contactos auxiliares, ya los conocemos. Los abiertos terminan en 3,4 y los cerrados en 1,2. Lo teníamos aquí en la anterior, aquí representado, ¿no? En el caso de conmutados, la terminación de la entrada es 1, tanto para la parte abierta como cerrada, porque es común. En el caso de tener contactos auxiliares, que solo son abiertos, la entrada acaba en 3 y la salida en 4. Para los cerrados en 1, la entrada y en 2 la salida. ¿Vale? Venga, preguntas, os veo ya un poco cansados, os he hablado más de un cuarto de hora y ya a algunos se lo hace largo. Bueno, preguntas de los contactores de los relés auxiliares hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Mira, aquí tenéis el esquemilla del relé. El relé realmente el circuito que trae es algo como este de aquí, mucho más resumido, mucho más corto. ¿Vale? Comparado con la culata y el martillo que trae el contactor, ya solamente que tienen esta forma. La razón de que el contactor sea así es porque tiene que hacer mucha mayor fuerza mecánica.
Necesito aprovechar más el magnetismo de la bobina porque para arrastrar los contactos de fuerza tengo que hacerlo con velocidad y con fuerza para evitar chispas y demás. ¿Vale? Para cortar el cable entero, ¿no? Así, apasañado. Lo tienes en el aula 4, en un armario que queda de esta parte, entras a la derecha. Allí tienes una tijera de carraca de estos para poder cortar el cable y tienes la crimpadora para cable de casquillo, no. Hay de estos de palas de, pero igual, esto que 70, ¿eh? 70, 95, 70 yo diría. Sí, 70. De 95 los hay para aluminio, pero de cobre no hay nada. Hombre, si lo crimpas con la crimpadora con él encima, te lo va a punzonar, te lo va a dejar por un lado deformado, pero sí. Venga, seguimos. Te hace la conexión y la desconexión, claro, las dos. Tú mientras le metes corriente por la bobina, los contactos se cierran y te está dando paso de corriente al motor, a lo que tengas, y en el momento que deja de pasar corriente por la bobina, se abren y se apaga. Por eso estamos estudiando los circuitos de mando, la realimentación, porque al final lo que vamos a querer hacer cuando hagamos mandos con contactor es que se quede cerrado, ¿no? Y lo vamos a hacer con la realimentación del contactor, igual que con los relés. Vamos a hacer el mismo esquema de mando. Venga, elementos de señalización y de mando. Pasaríamos al circuito de mando a la parte del operador. ¿Qué elementos tiene el operador que está en la máquina para poder dar órdenes a esa máquina de ahí? Bueno, todo ello, junto con los sensores que hay en la instalación, se suelen englobar bajo el nombre genérico de sensores o captadores, independientemente de que sea un humano el que le dé la acción al sensor, o sea una magnitud física, una temperatura, un caudal de un fluido por una tubería, lo que sea, ¿vale? Tengo un primer tipo, constructivamente, que son los que se llaman electromecánicos, donde la acción sobre los contactos se hace de manera mecánica. Por ejemplo, el final de carrera. El final de carrera tiene unos contactos dentro que se mueven por la acción mecánica sobre el elemento de ataque, ¿no? Que se llama, que es la terminación que tiene el final de carrera. Un pulsador, por ejemplo, sería un sensor electromecánico también, en este caso la fuerza que sobre la tecla, sobre el botón, hace el operador. Es lo que hace que los contactos se muevan. Los hay de más tipos, los hay de pedal, tenéis ahí dibujado uno con el pie, ¿no? Los tenéis de palanca, con una palanca que se gira. Hay muchos tipos. El tipo os va a quedar definido en la simbología que utilizáis. En la simbología se intenta que quede reflejado qué tipo de sensor tenemos. Ya sea un pulsador, que sería este símbolo general de aquí. Normalmente al pulsador le vamos a añadir, según la norma UNE, dos líneas aquí. Bueno, aquí es que no puedo dibujar muy bien, pero igual lo tengo dibujado por aquí. Vale. Pulsador, normalmente le pongo esas dos líneas, como está ahí representado, esto de aquí. A ver si me deja, no me va a dejar. ¿Veis esa parte de ahí del símbolo que acabo de marcar? Las dos líneas me indican que es un pulsador. Frente a este que tenemos aquí,
que sería el accionamiento manual en general, ¿vale? O este de aquí, si dibujo las dos líneas, una para cada lado, sería el mando rotativo, ¿vale? El mando rotativo. Bueno, y me falta una V, está escrito rápido. Mando rotativo. Vale, luego tenéis el de pedal, bueno, los que os representa ahí el libro. De pedal, si le meto en medio este angulito de aquí, pasa a ser un interruptor, sería el símbolo de enclavamiento mecánico. Ese ángulo que va hacia abajo significa que cuando yo pulso se queda en la posición. Tengo que volver a accionar ese interruptor para que vuelva a la posición de reposo. Ese amarillo que utilizamos en una de las primeras prácticas se simbolizaría de esa manera, era un interruptor. Porque normalmente voy a tener más de una orden de marcha y una orden de paro. Si solamente tuviese una orden, un elemento que me diese la marcha y el paro como un interruptor y me valiese, lo utilizaría en vez de utilizar el relé. Iría directamente con el interruptor a la bobina del contactor y ya está. Pero las máquinas normalmente, cualquier máquina, herramienta que veas por ahí, cualquier tipo de máquina va a llevar más de una orden de marcha o de paro, con lo cual ya no me vale el interruptor. ¿La 8 cuál es? No, esa no me vale con interruptores, porque con cada acción necesito apagar el anterior. No me vale. Ese no es un buen ejemplo de... Ya te digo que hay pocas instalaciones donde me valga la solución de simplemente poner un interruptor. Hay muy, muy pocas.